Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy sábado 14 de marzo del 2026. El Evangelio hoy está tomado del capítulo 18 de San Lucas, del versículo 9 al 14. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olviden de darle seguir, si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, en el Evangelio de hoy, nos muestra dos personajes que suben al templo a orar. ¿A qué subieron? A orar. ¿Por qué les repito eso? Porque los hermanos separados se adueñan de este pasaje para decir que se pueden confesar directamente con Dios. Como este publicano que subió al templo a orar y salió justificado. Pero ellos creen que subió a confesarse. No, subieron a orar. Subrayen esta palabra. Dos personajes, que era el fariseo y el publicano, subieron a orar, no a confesarse, a orar, porque los hermanos separados agarran este pasaje para decir que el publicano salió justificado porque subió al templo a confesarse directamente con Dios. Eso no lo dice la Biblia. Y vean, hoy a través de estos dos personajes vamos a ver a quién se parece el fariseo y a quién se parece el publicano. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. ¿Quiénes son los que se creen justos? ¿Quiénes son los que dicen yo pecado no tengo? ¿Los ha escuchado usted alguna vez diciendo yo pecado no tengo? Yo me confieso directamente con Dios o a la pata en pal, pero yo pecado no tengo. Y no es que no tenga pecado, sino es que no reconoce su pecado. Porque dice primera Juan capítulo 1 versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No es que no tengan pecado, es que no reconocen su pecado, que la soberbia no los deja reconocer su pecado y que creen que con confesarse directamente con Dios ya no tienen pecado, que son justos y desprecian al católico. Ese sí es un pecador, ese es un idólatra, ese es un borracho,
ese es un adúltero, ese es un fornicario. ¿Los ha escuchado? Pues sépanlo. Y hoy usted lo va a ver representado en el fariseo. ¿A quién? A ese que se cree justo y que se echa flores diciendo yo pecado no tengo. Si decimos que no tenemos pecado, oigan, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Cuál es el problema de decir yo pecado no tengo? Se está engañando a sí mismo. Y la verdad no está en nosotros. ¿Y cuál es el problema? Al decir pecado no tengo, que la verdad no está en esa persona. Está viviendo engañado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que hacer con el pecado? Pero si confesamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Confesarlos. No decir pecado no tengo, no. Confesarlos. Humillarse, como lo vamos a ver ahorita en el publicano. Humillarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Confesar nuestros pecados. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Dios, Él que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. ¿Quién es el que nos perdona? Dios. ¿Por medio de quién? De los ministros, de los sacerdotes. Por eso aquí mismo busquémoslo un poquito para atrás en Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice, reconozcan sus pecados unos ante otros. No dice directamente con Dios, unos ante otros, hombre con hombre. Reconozcan sus pecados unos ante otros. No dice directamente con Dios. Si fuera así o directamente con Dios, Dios no le hubiera dado el poder a los hombres de perdonar pecados. Pero se acuerdan que se lo dio allá en San Juan 20:21, cuando les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué les dio el Espíritu Santo? Para que perdonaran los pecados. Les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Vean cómo lo dice San Juan, capítulo 20, versículo 21. San Juan, capítulo 20, versículo 21. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. ¿Cómo le trae Jesús? La paz. ¿A través de qué nos trae la paz? Escuchen. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. ¿Los envió o no los envió Jesucristo? ¿A qué los envió? ¿Para qué sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo? ¿Y los envió a qué? ¿A qué envió Jesús a sus discípulos? Dice, Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Vea que así los está enviando Jesús. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Vamos a ver, ¿para qué van a recibir el Espíritu Santo? A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Y a quienes se los retengan les serán retenidos. ¿Les dio o no les dio el poder para perdonar pecados? Si Jesucristo hubiera querido que se confesaran directamente con Dios,
él les hubiera dicho a sus apóstoles: ustedes no tienen poder para perdonar pecados, solo Dios. Y si no, ¿se acuerdan cuando lo hizo allá con el paralítico, allá en San Mateo capítulo 9, versículo 5, cuando le llevaron un paralítico? ¿Y qué fue lo primero que hizo Jesús? Le perdonó los pecados. Le llevaron a un paralítico para que lo curara. ¿Y qué terminó haciendo Jesús? Perdonándole los pecados. Y al final, ¿qué pasó? Vea San Mateo capítulo 9, versículo 5. Véanlo ustedes con sus propios ojos. Dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Qué es más fácil decir? ¿Quedan perdonados tus pecados o levántate y anda? Sepan, oiga, esto es lo que ustedes no saben, esto es lo que los hermanos separados no saben. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. ¿Quién? El Hijo del Hombre, para referirse a los hombres. El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. ¿Para qué tiene autoridad en la tierra? Escuche. ¿Para qué? Para perdonar pecados. ¿Dónde lo estoy leyendo? San Mateo capítulo 9, versículo 5. Sepan pues, esto es lo que hasta nadie no se lo ha enseñado, que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y cuando la gente se dio cuenta de esto, que Jesús había dejado el poder para perdonar pecados, dice el versículo 8, la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. ¿A quién le dio el poder de perdonar pecados? A los hombres. Por eso en San Juan 20:21 les digo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes los retengan les serán retenidos. Pero ¿quién es el que sale justificado? El que se humilla, reconoce su pecado y va y lo confiesa. ¿Dónde? Con el sacerdote. Confesados los pecados unos ante otros, lo dice Santiago capítulo 5, versículo 16. ¿Ante quién? Ante otro hombre. ¿Y quién era el que hacía la expiación del pecado? Levítico 5:5. Véanlo para que ustedes lo vean. Ya volvemos al Evangelio. Levítico 5:5. Ya vamos con el Evangelio. Nada más quiero aclararle un poquito esto para que usted no se deje engañar. Dice: en todos esos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. ¿Quién es el que hace la expiación en nombre de Dios? Vean que dice que le llevará a Yahvé, pero Yahvé no está. Dios es espíritu y no lo podemos ver. Pero ¿quién es el que está representando a Yahvé? ¿Quién es el que está representando a Dios? El sacerdote. ¿Y quién es el que se encarga de hacer la expiación por el pecado? El sacerdote. Para eso Jesucristo dejó sus ministros. Pero el que es capaz de reconocer su pecado, el que es capaz de humillarse, va y confiesa sus pecados. El que no se humilla, como este fariseo que se enalteció y no quiso reconocer su pecado, no saldrá justificado. Ahora sí, vamos con el Evangelio. Ya vimos que hay que reconocer los pecados unos ante otros. Y Hechos 19:18 dice que muchos de los que habían aceptado la fe, aquellos que habían creído en la palabra de Dios, en lo que Jesucristo había instituido, en lo que Jesucristo había establecido,
iban y confesaban sus pecados. ¿Por qué? Porque ellos sí se humillaban unos ante otros y confesaban sus pecados. Pero ¿quiénes? Los que aceptan la fe, no los que aceptan las mentiras, no los que son soberbios, no los que se creen justos y humillan a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Vamos a ver a quién se le parece el fariseo. No lo digo yo. Nada más saque conclusiones usted mismo y compare. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior. ¿Cómo ora el fariseo? Puesto de pie. ¿Cómo ora el fariseo? Puesto de pie. ¿Usted los ha visto orando? ¿Cómo oran? Puesto de pie. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, y se echa flores, que son ladrones. ¿Cómo son los católicos? Ladrones, injustos, adúlteros, o como ese, publicano. Usted sabe todo lo que los hermanos separados dicen de los católicos, que son adúlteros, que son borrachos, que son fornicarios, que son idólatras. Todo eso usted lo ha escuchado de boca de los hermanos separados, porque ellos se creen intachables, se creen justos como este fariseo, y usted los va a reconocer que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. ¿Qué es lo que hace el fariseo? Paga el diezmo, da la 10ª parte de todas las entradas. ¿Qué significa esto? Que si vende una casa, da el diezmo. Que si vende un carro, tiene que dar el diezmo. Todos los meses tiene que dar el diezmo. De todo tiene que dar el diezmo. ¿Qué es lo que hace el fariseo? Dar el diezmo. ¿Por qué? Porque él cree que haciendo todo eso, él se va a ganar el reino de los cielos. Porque él se cree justo y humilla al hermano. Y humilla al hermano. Y critica. Y no solo eso, lo juzga y lo condena. Porque muchas veces dicen, el católico está condenado al infierno. Se vuelven jueces y no saben lo que dice la palabra de Dios allá en San Mateo capítulo 7 versículo 1. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Porque con la misma medida que tú midas serás medido. Ellos juzgan y condenan al católico y lo mandan para el infierno. Mientras tanto, el publicano quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. ¿Quién es el que reconoce que es pecador y que no esconde su pecado, sino que se humilla y va y lo confiesa? El católico, el que practica la palabra de Dios, porque hay muchos católicos que ya tienen mentalidad protestante, que no se confiesan, que dicen ser católicos, pero no van a misa, no comulgan, no se confiesan. Esos no son católicos, esos son cristianos, pero no practicantes, católicos, pero no practicantes, que todavía les falta poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, el que se tira flores, el que se cree más de los demás, será humillado, y el que se humilla será enaltecido, y el que se humilla, usted cree que es fácil irse a confesar con otro hombre,
con el sacerdote. ¿Usted cree que es fácil ir a contarle todas las cosas que usted hace al sacerdote? No es fácil. Eso es una humillación. Por eso el católico se humilla. Y el que se humilla, Dios lo enaltece. El que se humilla, Dios lo justifica y le perdona sus pecados. ¿Cómo lo hace? A través del sacerdote, como lo vimos ahorita en Levítico 5:5. El sacerdote hace la expiación por el pecado. Dice, yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Que el Señor les bendiga.